a la carta. Decía yo, absolutamente segovianos los asuntos que aquí tratamos. Y si les digo que en unos instantes vamos a hablar de vikingos, puede que se pregunten, ¿vikingos en Segovia? Habrá muchos que los hayan visto años atrás. Bueno, no hay que remontarse mucho. Vamos a charlar sobre ello en un instante. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Y de vikingos vamos a hablar pues con dos personas que al menos están muy cerca de ellos y que conocen muchos detalles. Con Mar Cabezas, hablamos con ella, estás en el Espinar. Buenos días, Mar, bienvenida a Vive Segovia. Hola, buenos días, Alberto. Y hablamos con... Pues sí, aquí estamos. Cerquita de la sierra, esperando a los vikingos. Ahora nos cuentas por qué. Y Jacobo Sí. Cánovas, experto también para que nos cuente mucho sobre la historia de estos habitantes. Jacobo, bienvenido a Vive Segovia. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Vamos a desvelar el misterio. 6 y 7 de abril, próximo fin de semana, llega de nuevo una edición más de la Hispania de los vikingos al Espinar en Segovia. Mar Cabezas, tú eres voluntaria desde hace varias ediciones ya de un evento como este. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que nos escuche ahora mismo desde cualquier punto hablar en una emisora local de Segovia de los vikingos? ¿Qué es esto? Pues realmente es un evento de recreación histórica y siempre contamos lo mismo, siempre nos preguntan, si no han llegado los vikingos, efectivamente, nunca llegaron a Segovia, nunca llegaron al Espinar, al menos los reales, y simplemente somos un grupo de gente que hacemos recreación histórica y que nos parecía un lugar idóneo para gente de toda España que quería recrear estas incursiones vikingas que hubo en la época medieval en España, en la Hispania de aquella época, porque el entorno donde estamos, tú que lo conoces, da pie a ello. Tenemos bosque, tenemos montaña, y simplemente elegimos el lugar para hacer el evento por el tema geográfico donde está situado, por el paisaje donde está situado, pero no porque haya una conexión histórica con los vikingos y Segovia como tal. Jacobo, no la hay. Tú eres experto, bueno, en todos los detalles de la historia en torno a los vikingos y también colaborador de este evento. No sé desde cuántas ediciones, no sé si estás desde el principio con ella. Pues desde que comenzó esto, la primera edición fue en el 2013 en Riaza, en una finca particular, y bueno, ahí estuvimos 2 años. Luego estuvimos en un parque que se llama Danco Monteaventura, cerca de Madrid, otros 2 años, y luego ya fue cuando empezamos a hacerlo en el Espinar, a partir del 2017. Y efectivamente el lugar ese es el idóneo, como decía Mar, ¿no? Por ubicación, por orografía. Sin duda, porque el paisaje recuerda mucho al paisaje del norte de España, y porque además donde lo hacemos no hay contaminación visual del siglo XXI. Entonces es muy inmersivo, porque la idea era eso, hacerlo en un sitio donde tú te pudieses trasladar de época porque no hay elementos contemporáneos. Eso era un poco pues la idea de cómo hacen este tipo de eventos de recreación, pues eso, en países del norte de Europa y tal, Inglaterra. Uh-huh. ¿Hasta dónde llegaron los vikingos en nuestro país? Decía Mar, a Segovia no llegaron. A Segovia no, pero por ejemplo saquearon Sevilla. Uh-huh. Atacaron varias veces el norte de España, Galicia, incluso llegaron, se crea al norte de León. De hecho hay un pueblo ahí que se llama Los de Manos, que bueno, viene de esa época. Es que los cristianos, los europeos cristianos, no le llamaban vikingos, le llamaban normandos. Uh-huh. Hombres del norte. Entonces la palabra vikingir era como se designaban los escandinavos a los que se iban de expedición. De ahí viene de vikingos y se empieza a usar en el siglo XIX. Otra cosa, no llevaban cuernos. Eso también es cosa del siglo XIX. No llevaban cuernos, que esa es la imagen que tenemos todos. Ajá. Sí, pero no es correcta. Eso también es una cosa del siglo XIX, que viene de las ilustraciones de los libros de esa época y tal. Pues es una manera como fácil de identificarlos, porque eran bárbaros, porque eran malos y esas cosas. Básicamente eran paganos, o sea, no eran cristianos, entonces eran politeístas, rezaban a Odín, a Thor, y atacaban preferentemente los monasterios, los lugares sagrados, las iglesias,
si era un sitio como Santiago de Compostela, mejor, porque al peregrinar eran iglesias muy ricas que tenían muchas riquezas, y eran un monasterio, pues eso, no eran monjes que estaban en retiro y eso, pero no eran guerreros, entonces eran sitios fáciles. Y luego después ellos utilizaban, los vikingos, mucho lo que era la sorpresa. Es decir, el tipo de barcos que tenían, que eran barcos muy marineros, pero de poco calado, podían rebotar los ríos, y de repente tú estabas bastante tierra adentro, cerca de un río, y te aparecían. Y decías, Dios mío, y no te lo esperabas para nada. Entonces, lo que ellos hacían era mucho ataque rápido para saquear. Si veían que no tenían resistencia, que la cosa iba bien, pues sí que se llegaban a sentar. De hecho, por ejemplo, en Irlanda, Dublín y Limerick la fundaron vikingos. Y Normandía tiene su nombre de que ahí se sentaron vikingos, y como los franceses no podían con ellos, al final lo que hicieron fue que se convirtieran al cristianismo y sirvían para defender la zona de otros vikingos. Ya. Fíjate aquí no les fue nada bien, ¿eh? No. No, aquí le rechazaron una y otra vez, además con bastantes pérdidas. O sea, lo de Sevilla le salió bien una vez porque les pillaron por sorpresas, pero ya las siguientes veces que lo intentaron ya fracasaron. Pero bueno, esa era zona de lo que hay de Califato de Andalus y tal. Eso era Andalus, y en el norte, pues eso eran los reinos cristianos. O sea, la zona atacaron mucho la cornisa cantábrica y Galicia. Oye, Jacobo, te estoy escuchando y casi estamos ya en esa experiencia inmersiva, ¿no, Mar, que estamos haciendo? Pues todo esto que nos ha contado Jacobo, además podemos vivirlo a partir del sábado. ¿De qué manera se desarrolla un evento como este? ¿Quién puede participar? Porque tengo delante el programa de los 2 días, 6 y 7 de abril, y hay un poco de todo. Es decir, veo entrenamiento para la batalla. Entiendo que ahí no puede participar todo el mundo, pero luego hay talleres de costura, de artesanía, hay gastronomía también. Sí, exactamente. La mayoría de las actividades son destinadas a público general, quitando obviamente el entrenamiento de la batalla y la batalla en sí, que solamente la hacen los recreadores. El resto es abierto a público general, es gratuito, puede entrar cualquier persona. Te digo porque hay gente que nos ha escrito preguntando si había algún tipo de entrada. No, simplemente puedes pasar por allí, disfrutar del campamento. Tenemos 2 zonas, una que es el campamento histórico como tal, que es donde está la vida inmersiva. Ahí vas a encontrar a todo el mundo vestido con trajes del siglo X, del siglo XI, todo lo que se usa para cocinar, las tiendas, indumentaria, todo está ambientado en esos siglos, y esa es la zona donde puedes estar recreando esa época histórica. Y luego tenemos una zona comercial alejada unos metros, que se ve una de la otra, donde hay puestos de artesanía, conciertos, charlas históricas, tenemos talleres infantiles, un juego de skate para hacer con el móvil, un poco para tener, actividades para todos los públicos. Para todos los públicos que quieran acercarse hasta allí, 6 y 7 de abril, Jacobo, decías antes que el lugar es ideal porque no hay contaminación de la actualidad. Voy a ser muy pragmático, pero no hay que llegar en coche, no se puede dejar el coche ahí aparcado para contaminar con la actualidad. Efectivamente, pero dentro de lo que cabe, pues sí que el paisaje pues acompaña mucho, y digamos que la contaminación visual es poca en comparación, pues eso, con la que te puedes encontrar, que te digo yo, por ejemplo, si se hiciera junto más cerca a un pueblo, yeah. Es decir, hay algo, sí, pero poco. Sí, la idea, por ejemplo, un poco es que esto sea como un museo viviente. Entonces, tú cuando visitas los campamentos, pues ves cómo se vestían, la artesanía de la época, cómo combatían, es decir, es un museo viviente. Yo creo que es el concepto para que más se aproxime la gente a ello. Claro, un museo viviente. Mar, vosotros también vais, tú en tu caso como colaboradora, como voluntaria, entiendo que también se os puede confundir con una vikinga o con un vikingo, ¿no? Sí, yo en mi caso también voy vestida, en este caso Jacobo es del bando hispano, yo soy del bando vikingo. Los campamentos están diferenciados porque no solo tenemos los vikingos, de hecho la batalla es entre vikingos y cristianos, entonces hay una parte del campamento que es el vikingo y otra parte del campamento que es toda la zona cristiana, y están los dos bandos perfectamente
divididos entre unos y otros. Y sí, en mi caso, por ejemplo, voy igual, voy vestida de la época, en este caso de la parte de los clanes vikingos. Oye, ¿participáis en las batallas alguno de los dos? Yo sí. Sí. Sí, en el bando hispano. En el bando hispano. Oye, y te quiero preguntar de qué manera se desarrolla. Entiendo que hay que estar entrenado, es decir, hay que tener cierta forma y cierta estrategia también. No sé si esto se prepara o es algo que se improvisa sobre la marcha. No, esto se prepara y además, bueno, está todo muy reglado también y sí, se busca, o sea, aparte de que tú te hayas preparado físicamente y eso, porque bueno, las cotas de media pesan, porque los escudos pesan, es decir, todo es como era en la época. Y sí, o sea, sí que hace falta una preparación y bueno, y luego después, pues eso, está todo muy reglado y eso para que sea lo más histórico posible, pero al mismo tiempo también sea seguro para los participantes. Oye, Mar, ¿desde dónde vienen visitantes? Pues estamos hablando aquí desde Segovia, parece que lo estamos haciendo solo para segovianos, pero me consta que viene gente que es un lugar de referencia, que eventos como este se van recorriendo casi en circuito, ¿no? Sí, viene gente de muchos... Segovia y Madrid es de donde más gente viene, pero viene gente de lejos, porque hay grupos de recreación que vienen de todas las partes de España. Entonces, también traen gente ellos que vienen a verlos. Tenemos gente de puestos de artesanía que vienen incluso de Valencia, de Galicia. Entonces, es un evento de referencia. La gente que le gusta la recreación es un evento de referencia a nivel nacional, porque de la época alto medieval, siglos 9 a 11, no hay tantos con ese rigor histórico, entonces sí atrae a mucho público. El año pasado también tuvimos bastante público internacional, porque yo estaba en el puesto de información y mucha gente venía, ni siquiera hablaba castellano, y nos venía preguntando por el evento y demás. Llegamos a tener el año pasado, por allí llegaron a pasar unas 8.000 personas aproximadamente. Bueno, una muy buena cifra. No sé si hay algunas expectativas de superar este año esas cifras. Pues de momento la previsión del tiempo es buena, lo cual siempre acompaña. Esperamos llegar a la cifra del año pasado. Es muy complicado de calcular. Lo que sí que tenemos es que este año la batalla tenemos muchos más participantes. Y el año pasado había en torno a unos 70, este año están casi en 100 personas las que van a participar. Contamos también con caballos, igual que el año pasado. Y estamos un poco también, te cuento, estamos a la expectativa porque el premio Vikingo de Honor este año ha recaído en Carlos Núñez, el gaitero. Sí. Y todavía no nos ha confirmado 100% que viene. Sé que está por de venir, que él está contento, está agradecido que le hayamos dado el premio, pero aún no tenemos la confirmación exacta de que venga, pero sin duda si viene será un buen aliciente para el público. Entiendo que si viene podremos escucharle y disfrutarle también, ¿no? Pues ahí ya nosotros le damos libertad para que haga lo que quiera. Tiene al público a su disposición, desde luego, y por nosotros todas las facilidades que quiera. Bueno, como decíamos antes, talleres de artesanía y una exhibición de cetrería, que supongo que será también una de las más visitadas y llamativas y atractivas el domingo 7 de abril. Hay teatralización de un mercado de esclavos y también hay charlas muy interesantes, pues casi como lo que está haciendo en esta conversación Jacobo. Jacobo, se va mejorando, entiendo que se va enriqueciendo cada año un evento como este. Tú decías, yo estoy desde el principio, hemos ido buscando la ubicación adecuada, pero además en los detalles, en las recreaciones, ¿se sigue avanzando mucho? En esto se avanza todos los años, o sea, siempre vas descubriendo cosas nuevas, vas mejorando el equipo, digamos que sí, es una cosa que se hace casi de año en año, es decir, y sí, desde luego, del primer evento en cuanto a participantes y rigurosidad histórica, pues se ha mejorado muchísimo. ¿En qué nivel estamos? Y os lo pregunto a los dos, si nos comparamos con eventos europeos. Ya sé que me habéis dicho es una referencia nacional, pero si lo miramos a nivel europeo. Pues yo en estos momentos creo que está a nivel de eventos que se hacen por Europa. Sí. Mar. Sí, por lo que nos cuenta Recreadores, que hay muchos que van a eventos europeos. Hay un evento en Polonia que es muy conocido, que van muchos, que es de los más grandes y más importantes de Europa. Sí que nos comentan que a nivel de recreación y al final este año hay unos 230 recreadores inscritos, que es un número bastante elevado. Es un evento bastante grande en este nivel, porque
no es un mercado medieval al uso que puedes encontrar en una ciudad donde cada uno se pone el traje que encuentra, sino que son trajes reglados que siguen una guía, que cada uno trae sus tiendas, sus instrumentos y demás. Entonces es complicado encontrar eventos con todos este nivel de detalle a nivel histórico, porque no es una fiesta medieval que muchas veces nos dicen, no, la fiesta medieval o el mercado medieval, no, es lo que decía Jacobo, somos un museo en vivo que además tiene un mercado artesanal al lado, pero el evento principal es el museo. ¿Es un campamento vikingo en el que uno se puede quedar a dormir o no hay posibilidad de acampar en aquella zona? Solamente pueden acampar los recreadores que están acreditados. Se da permiso específicamente de acampada para ellos, que además son tiendas históricas que tienen que pasar los requerimientos de la organización, y ellos viven allí todo el fin de semana. Bueno, como te lo puedo contar, desde el viernes que llegan, de hecho el viernes solamente se abre para ellos, el viernes ya llegan allí, montan y se quedan todo el fin de semana para vivir la experiencia inmersiva hasta el domingo por la tarde. Oye, Jacobo, ¿qué comían los vikingos? No sé si vamos a comer lo mismo este fin de semana por allí. No, vamos, en aquella época era, por ejemplo, los vikingos en concreto comían bastante pescado. Y luego después carne, pues eso, depende de dónde estuviese, pero por ejemplo, la carne de gallinas y tal, etcétera, pues se consumía bastante, ovejas, los derivados, leche, huevos, etcétera. Básicamente es lo que se tomaba. Luego después, por ejemplo, el pan que ellos que se consumía, no solo los vikingos, sino en general europea, pan de centeno. Oye, no, te quería preguntar, estoy recordando que has dicho al principio también que no llevaban cuernos, siempre tenemos esa imagen, ¿no?, de los vikingos con cuernos. ¿Tenemos una imagen equivocada o hemos hecho un prototipo de un vikingo como alguien bárbaro, alguien embrutecido? No sé si luego cuando uno llega a un campamento de recreación, una experiencia inmersiva, descubre otro tipo de persona. Hombre, la gente que eran vikingos como tales, pues su actividad era la guerra, lo cual no quiere decir que fuese toda la población escandinava, es decir, lo que era, pues aparte, muchos sean pastores de ovejas, sean gente que tenía granjas, sean artesanos, herreros. Entonces, el tema ¿qué sucede? Una de las cosas que tenían los vikingos es que si podían atacar entre una ciudad o un monasterio, se iban al monasterio. Entonces atacaban preferentemente los lugares sagrados, y claro, luego los que escribían las crónicas eran los monjes, que les tenían como eran, a por los que iban. Pero, hombre, en aquella época las guerras eran crueles, muy crueles, y bueno, y los vikingos efectivamente, además también dado la religión que tenían, pues sí eran en ese sentido quizá más feroces que los cristianos, por el tipo de religión. De hecho, la era vikinga realmente acaba eso a lo largo del siglo XI, porque todos los vikingos se convierten al cristianismo, todos los pueblos escandinavos. De hecho, es curioso, por ejemplo, el santo patrón de Noruega, San Olaf, que fue rey de Noruega, pues este hombre estuvo aquí cuando se llamaba Olaf Haraldsson, antes de convertirse, estuvo por aquí atacando las costas de España, en Galicia, por la zona de Tui, Betanzos y eso, y fue derrotado y le tuvo que retirar. Entonces, y esto fue a comienzos del XI. Entonces es el siglo XI que marca el final de la era vikinga, pero porque se acaban los vikingos como una entidad cultural separada del resto. Ya al hacerse cristianos y eso, pues desaparece su religión. Por ejemplo, el hecho del paraíso de ellos, de los guerreros vikingos, ojo, porque todo el mundo piensa que los vikingos, cuando se morían, iban al Valhalla y tal, y tenías que morir con la espada en la mano. Sí, eras un guerrero. Es decir, tú, por ejemplo, un pastor de ovejas de Islandia, pues hombre, lo de irse al Valhalla como que tampoco... Claro. Entonces, para el resto, pues estaba la casa de Thor, que era como el amigo de los hombres y tal, y ahí es donde iban los artesanos y tal, y había fiestas, pero no... Es decir, los vikingos tenían su paraíso y los otros tenían el suyo. Es decir, es una cosa, y aunque comúnmente siempre se dice, no, los vikingos iban a Valhalla. Pues hombre, los que eran propiamente vikingos, como he dicho, los que se iban de expedición y de saqueo, pues sí.
sí, ese era su paraíso. Ya. Mar, ¿con qué momento de este fin de semana intenso, de los que ya has vivido en las ediciones anteriores, te quedarías? Porque claro, yo tengo aquí el programa y veo batalla final, y no sé si eso es lo que más público atrae finalmente, que la batalla final, la gran batalla teatralizada entre hispanos y vikingos. Sin duda, será a las 6 de la batalla tarde. es el evento, es lo más espectacular. Al final tienes 90 personas haciendo la batalla. El año pasado hubo miles de personas viéndolo, y digamos que es el gran momento donde todo el mundo está junto, ¿no? Y poder ver a los dos bandos al completo en el campo de batalla, y además es bastante espectacular. Entonces sí que es digamos el punto más Sí. donde más gente va. Es verdad que luego hay muchas actividades familiares, por ejemplo lo que comentabas de la cetrería, que es muy entretenido. Además en este caso hacen un taller donde se hacen túneles para que las aves pasen por debajo de los brazos de las personas, se tuman a los niños y pasa el ave volando muy pegadito a los niños. Dentro de lo que es recreación, sin duda la batalla, y luego de las otras actividades quizá la cetrería será de las más interesantes. Oye, en la gran batalla, Jacobo, en la que tú participas entre los hispanos, ¿el resultado siempre es el mismo o cada año la historia cambia? Hay años que ganan los hispanos y hay años que ganan los vikingos. Sí. ¿Y hay quien actúa de árbitro para decidir? Eso más o menos está como... ¿Cómo está establecido este? Sí, ya más o menos en cada año pues se sabe cómo van a ir las cosas. Eso de, por ejemplo, una de las cosas que se ha recreado en muchas batallas es que los vikingos, por ejemplo, muchas veces eran mercenarios de los hispanos y de los cristianos y eso contra otros vikingos. Ajá. Sí, digamos que era una gente muy flexible, es decir, en un sitio eran piratas y te atacaban y te saqueaban, y en otro pues eran comerciantes y vendían lo que habían saqueado. Por ejemplo, el mercado de esclavos tiene su sentido. Por ejemplo, una de las actividades de los vikingos era capturar gente, aparte de capturar riqueza, y luego los vendían en otra parte como esclavos. Y en ocasiones, pues eso, eran mercenarios al servicio de los cristianos. Teatralización, por cierto, de un mercado de esclavos que habrá el domingo 7 a las 11 en punto de la mañana. Por recordar, Mar, podemos acudir todos aquellos que queramos. Decías que la entrada es libre a disfrutar de esta experiencia. Exactamente. Cualquier persona que le apetezca este fin de semana disfrutar, conocer la historia y descubrir cómo eran realmente los vikingos sin cuernos, está invitado a pasar con nosotros allí el fin de semana. Y sí les recomiendo que si van a ir, es una pradera, como has dicho, es un entorno natural. Si se van a quedar, la manta de picnic es muy aconsejable, para sentarse allí a poder disfrutar, porque tenemos food truck, tenemos cerveza artesana, tenemos hidromiel. Puede pasar el día perfectamente allí y aprovechar para probar tanto la cerveza como la hidromiel artesanas. La Hispania de los vikingos llega de nuevo al Espinar, 6 y 7 de abril. Entiendo, Jacobo, que aunque llueva, aunque nieve, aunque haga mucho frío, a los vikingos y a los hispanos eso os importa poco. Nada, nosotros vamos ahí como lo tenemos previsto y ahí nos quedamos. Hasta el domingo. Pase lo que pase, la batalla se va a celebrar. Sí. Muy bien, Mar, muchísimas gracias por habernos acercado desde tu trabajo de voluntaria en la organización de este evento que, como decías, es referencia no solo nacional. Estamos a un nivel muy importante en el entorno europeo y son muchos los visitantes que llegan de muy diversos puntos. Gracias por habernos acercado a los detalles, que lo disfrutéis también. Ya sé que es trabajo, pero sé que lo disfrutáis. Y Jacobo Cánovas, iba a decir que gane el mejor, pero desde luego que lo disfrutéis, y gracias por habernos acercado a este mundo tan desconocido. Nos apuntamos eso de que no llevaban cuernos, que siempre los dibujos de los vikingos siempre van con ese casquito de cuernos, y no sé si de eso tuvo mucha culpa Vicky el Vikingo, la serie de televisión, Bueno, ahí eso digamos que contribuyó a mantener la imagen. Vamos a ver, en cuanto a cosas hechas en el cine y la televisión, en estos momentos la que es una película hace poco, la que mejor te refleja lo que sabemos de los vikingos y es históricamente muy 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 correcta, pero muchísimo, es una que se llama El Hombre del Norte.
El Hombre del Norte. Tomamos nota para... Sí. Bueno, está bien que nos pasemos primero por el Espinar este fin de semana y luego vemos El Hombre del Norte y comprobemos dónde está el detalle, la recreación y desde luego esa experiencia inmersiva. Muchísimas gracias a los dos, Mar, Jacobo, que lo disfrutéis, y les invitamos a todos ustedes que nos escuchan a pasarse por el Espinar el sábado y el domingo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Alberto. Un saludo. Vive la mañana Segovia